En Perspectiva presenta La Mesa TIC. Una hora para discutir a fondo las últimas tendencias de tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software, con el auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, Sigfe, Elegí Bien, Elegí Sigfe y Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. ¿Sabían que las computadoras ya pueden producir textos académicos, obras de arte, imágenes o piezas musicales originales? Estas son solo algunas de las aplicaciones más conocidas que está teniendo la inteligencia artificial generativa, una tecnología que genera contenido original a partir de datos existentes. De las herramientas de este tipo, la más conocida últimamente es el ChatGPT, el bot desarrollado por OpenAI, que es capaz de producir una respuesta original a casi cualquier pregunta que se le haga. Pero ya hay más aplicaciones similares disponibles para empresas y para el público en general. Aquí en Perspectiva ya nos hemos ocupado de esta tecnología y sus implicancias, por ejemplo, en la educación. Hoy, en la Mesa TIC de marzo de 2023, vamos a centrarnos en el impacto que la inteligencia artificial generativa está teniendo en la industria del software y en uno de los rubros. Y también vamos a averiguar cómo están utilizándolas las empresas uruguayas. Voy con los saludos. Voy primero con quien me acompaña acá en estudios, Guillermo Spinelli, ingeniero en computación, CEO de Data y Analytics de Quanam. Guillermo, bienvenido, un gusto, ¿cómo estás? Bueno, ¿todo bien? Buen día para todos, un gusto también. Gracias por la invitación, un placer. Voy ahora con los que están por Zoom. Maya Brenner, que es economista, data science, cofundadora de Flipando. Maya, bienvenida, ¿todo bien? Un gusto. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Está también con nosotros Matías Duarte, ingeniero en computación, gerente de tecnología de Hey No Bots. Matías, bienvenido. Bueno, muchas gracias, un gusto estar con ustedes hoy. Y también nos acompaña María Inés Fariello, licenciada en matemática, doctorada en biomatemática, biodiversidad, ecología y evolución, profesora adjunta del Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de la República. María Inés, bienvenida también, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el lugarcito. María Inés, la hemos entrevistado varias veces durante la pandemia. Ustedes la tendrán bien presente en más de una oportunidad cuando necesitábamos entender los números. Ahí acudíamos a María Inés. Así que un gusto estar ahora en otro momento, María Inés, conversando de otros temas. Totalmente, bueno, hablando de cosas lindas. De cosas lindas, esta vez de cosas lindas. Bueno, a ver, para empezar les pregunto, ¿cómo explican qué es la inteligencia artificial generativa? A ver, ¿quién se anima a arrancar? Bueno, yo puedo empezar. Dale, Maya. A mí me gusta empezar por pensar qué es la inteligencia artificial antes de ponerle el término generativo y pensar en qué son los seres humanos inteligentes. Decimos que una persona es inteligente si es capaz de tomar acciones o realizar habilidades, tareas como crear, planificar, producir, diseñar, como una persona inteligente. Entonces hablamos de sistemas inteligentes, o sea, inteligencia artificial, cuando en lugar de una persona es un sistema, una máquina, y decimos que es generativa cuando además de esa inteligencia es capaz de generar nuevos datos. Entonces es capaz de generar inteligentemente, como los seres humanos, obras de arte, generar piezas escritas de texto, libro, puede generar código, puede generar de manera inteligente un montón de nuevos datos. Guillermo, ¿querés agregar algo? Sí, a ver, la inteligencia artificial primero, hace 80 años que estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, había inteligencia artificial muy buena para hacer determinadas tareas. Por ejemplo, escuchamos hablar hace años como para temas de ajedrez, por ejemplo, la inteligencia artificial venció al campeón mundial de ajedrez.
O la inteligencia artificial que usamos hoy día a día en nuestros celulares. Tenemos una función que nos reconoce la cara y automáticamente se desbloquea. Eso es una inteligencia artificial. El tema es que las inteligencias artificiales eran muy buenas para hacer una única tarea. Lo que nos sorprendió de esta inteligencia artificial generativa es esa capacidad de creación. Esa capacidad para que la gente lo entienda, a este chat GPT que ahora se habla mucho, es como un superhumano, imagínense, que le dimos toda la información confiable de Internet, más de 100 millones de libros, más de 1.000 millones de palabras, y aprendió, por ejemplo, en todos los idiomas. No se le enseñó a traducir, pero como recibió información de todo, o como decía Maya, aprendió a programar, a codificar en varios lenguajes de programación. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Esa capacidad de generación. Y ¿qué es lo que cambió ahora, de alguna forma, ¿no? Para mí es la potencia del hardware. Antes no había tantas máquinas tan poderosas. El entrenamiento de ChatGPT, por ejemplo, insumió muchos meses y varios miles de millones de dólares. Cientos de millones de dólares, te podría decir. No es para cualquiera entrenar esa información. Los algoritmos avanzados que antes no teníamos, pero sobre todo esa capacidad de computación, ese big data que hablamos también, de tener muchos datos, incorporarlos, y nuevas técnicas que permiten que esas máquinas también vayan aprendiendo solas, digamos, ¿no? Que no sea todo un humano atrás entrenando a la máquina, sino que sea un máquina-máquina con simplemente, sí humanos revisando eso, pero mucha inteligencia artificial también en la creación y en el entrenamiento de estos sistemas, digamos, ¿no? María Inés o Matías, ¿quieren agregar algo para diferenciar esto? Justamente Guillermo se adelantaba ahí a la otra pregunta, que es un poco ¿por qué el quiebre, ¿no? ¿Qué diferencia tiene la inteligencia artificial generativa de otros tipos de inteligencia artificial? Y es eso que marcaba él, ¿no? Bueno, estaban hasta ahora, era para hacer una única actividad. La generativa ahora nos abre otro campo mucho más amplio, que es esa capacidad de crear algo completamente diferente. Y ahí agregar un detalle en lo que decía Guillermo del quiebre, que obviamente el hardware que como ha avanzado nos permite que podamos entrenar esos modelos que de repente antes los podíamos pensar, pero no éramos capaces de entrenarlos por la necesidad de capacidad de cómputo, de memoria, sino que también en cómo han cambiado los algoritmos en el sentido de poder extraer información de diferentes tipos de información. O sea, de repente antes querías generar texto, entonces solo entrenabas con texto, o querías analizar imágenes, entonces solo podías analizar imágenes para seguir diciendo como cosas sobre las imágenes. Hoy en día ese tipo de algoritmos pudieron, o sea, el uso de las redes neuronales y de diferentes técnicas dentro de las redes neuronales, lo que nos dejan es tomar diferentes tipos de información e integrarlas. O sea, yo ahora puedo poner texto, pero puedo poner una misma imagen como entrada de esa red neuronal para que salga algo y generar otra cosa. Entonces, ese quiebre también en la forma de pensar los algoritmos fue otra contribución más. O sea, fueron como muchas cosas que se dieron en paralelo y al mismo tiempo se integraron para poder lograr este quiebre que estamos como en el principio, ¿no? Nos va a seguir la velocidad, nos va a seguir impresionando bastante. Bueno, ahí vas a otro punto. Yo les iba a preguntar, ¿por qué la inteligencia artificial generativa está tan de moda? ¿Qué necesidades resuelve de alguna forma? Bueno, Capaz que yo creo que ha habido una altísima tasa de adopción en los últimos meses, desde que se lanzó ChatGPT el 30 de noviembre, en una semana se lanzaron más de 5 millones de usuarios, y justamente esa adopción masiva que se está dando es porque todas las personas en diferentes industrias, en diferentes roles, en diferentes intereses y pasiones, le encuentran una utilidad a esta inteligencia artificial generativa. Eso de que ahora es abarcativa para muchos casos, personas, por ejemplo, ahora trabajando yo con muchos artistas, diseñadores que capaz que veían la inteligencia artificial como algo, o el uso de datos como algo más lejano a sus tareas del día a día, hoy en día la ven muy cercano, y por eso aplica a, yo diría que absolutamente 90% seguramente de las tareas que implican el manejo de sistemas de software. Para mí la necesidad que resuelve en el público en general es la inmediatez.
Ahora con ChatGPT vos haces una consulta particular sobre un tema puntual en el que estás investigando y la respuesta es inmediata, es bien puntual. Antes capaz que para hacer esa investigación tenías que leer una cantidad de artículos diversos donde te enfrentabas a distintos temas, aprendías sobre distintos temas para llegar a este tema puntual. Ahora vos tenés una necesidad puntual, le preguntás al ChatGPT y en poquito te dice lo que tenés que leer o lo que tenés que estudiar. No tenés que pasar por un conjunto gigante de artículos para entender eso que vos necesitas estudiar. Guillermo, ¿ibas a agregar algo? Sí, que un poco me parece también el éxito del ChatGPT en particular es cuando haces algo muy complejo, simple. Entonces, para la gente que todavía no se metió en esta aplicación, es simplemente una página web que uno entra y es como tener WhatsApp. Y es muy simple, uno le pregunta y ahí le va respondiendo y puede establecer una conversación con distintos tipos de preguntas. Tiene limitaciones, obviamente. Por ejemplo, fue preentrenado con información hasta septiembre del 2021. Entonces no le podemos preguntar nada del tiempo real, por ejemplo, hoy, sí, hasta hoy, ¿no? Porque esto también, otra cosa que decían, que esto evoluciona muy rápidamente. Estamos ahora en el GPT-3 3.5 y se dice que en esta semana sale el 4, ¿sabes? Como las distintas versiones. Y para que tengamos una idea, el GPT-3 fue entrenado con 175.000 millones de parámetros. El 4 dice que tienen 100 billones. O sea, va a ser 600 veces más potente que lo que tenemos hoy. Entonces, si hoy estamos impactados por lo que genera, y estos son 6 meses después que salió, ¿no? Entonces no estamos hablando de que son cada 5 años. Entonces esto es una velocidad impresionante que estamos viendo en esta disrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Que no pasaba hace 80 años, por eso hoy estamos hablando de esto. Como Google, ¿no? Muy sencillo. Es una línea que ahí tenemos el buscador de todos, que Google está en peligro también, ¿no? También. Bueno, es uno de los desafiados, ¿no? Exacto. Pero es algo muy simple. Entonces por eso llegó a todas las personas, por eso hasta ahora es la aplicación. Es eso, la accesibilidad también, ¿no? La accesibilidad, muy sencillo, llegó a los 100 millones de usuarios en 2 meses. Ninguna aplicación, ni TikTok, ni Instagram, todo. O sea, la que lo sigue fueron 7 meses. Entonces es una avalancha que está viniendo y la gente lo está usando y lo está incorporando. Es increíble acá que pasa al revés. En el mundo a veces te dicen, tenés este producto, usalo porque tiene tantas ventajas. Acá el CEO de esta empresa de OpenAI dice, no, mira, tiene muchos errores todavía, tiene sesgos, no lo usen. Pero las empresas lo están usando, la gente lo está usando. ¿Por qué? Porque le está dando beneficios. Antes de entrar en los usos de ustedes... María Inés, dale, querías agregar algo. No, dale, sí, porque Guillermo levantó un punto que también le levantó Matías, que está bueno tener en cuenta sobre un poco las limitaciones y la diferencia de una inteligencia artificial generativa como algo donde yo busco información, es de hacer la diferencia como cuando la uso para ayudarme en el trabajo, para generar que ese Maya, los artistas los están usando, porque de repente quiero decir, no, créame un escenario donde pase tal cosa, entonces es mucho más rápido que de repente ponérmelo a dibujar. Entonces desde ese punto de vista es súper útil, pero eso es algo que yo estoy controlando y estoy sabiendo hacia dónde quiero llegar, con la diferencia de usarlo para aprender algo. En realidad, en esta semana pasada, uno de los que estuvo atrás de estos modelos, de los investigadores, nos decía, bueno, ¿para qué me invitaron a dar una charla sobre los modelos grandes de lenguaje, que es en lo que se basa esta tecnología, si en realidad le preguntan a ChatGPT y lo puede hacer? Y de hecho una de sus presentaciones presentó una charla que él tuvo con ChatGPT sobre las limitaciones, pero una diferencia grande con Google, de repente, que cuando yo le hago una pregunta, Google te muestra las respuestas y te muestra desde qué sitio lo está sacando. En cambio, ChatGPT te da una respuesta ya compilada porque compila un montón de información. Entonces, desde ese punto de vista es una gran ventaja porque te ahorra un montón de tiempo. Por otro lado, si vos no tenés como idea realmente del dominio sobre lo que estás preguntando, y era lo que decían en OpenAI, todavía te puede dar respuestas erróneas. En clase de matemática, con los de primero, jugamos a de repente pedirle una demostración de un teorema, y algunas las hace muy bien y otras las hace muy mal, pero siempre usa un lenguaje perfecto, siempre te usa el lenguaje que usamos en las demostraciones. Entonces, si yo todavía no tengo la capacidad de curar lo que me está respondiendo ChatGPT, puede llevarme de repente a información falsa o errónea, porque a veces en broma decimos es un gran payador, siempre tiene una respuesta, o casi siempre, excepto que lo metas a lugares donde le dijeron vos en esto no te metas, o sea, donde lo programaron para eso. Entonces, no quiere decir que no tenga utilidad, de hecho tiene una gran utilidad, pero todavía siempre tenemos que tener en cuenta para qué es recontra útil y para qué otras cosas todavía tenemos que
que tener cuidado. Cuando son preguntas muy genéricas, te lo responde bárbaro. Pero a veces cuando me voy a cosas más detalle, ahí te puede responder, pero hay que tener un poco de cuidado con qué es la respuesta que nos da. Ahí, María, usó una palabra Sí. clave que es curador, ¿no? Uno tiene que ser curador de ese contenido, ¿no? Matías, ¿iba a decir algo de eso? Sí, sumado a lo que dice Marinés, que es tal cual, o sea, ChatGPT debería ser un gran asistente para uno, y uno debería ser el que tiene la última palabra. Nosotros lo utilizamos mucho en la programación, en Hey, laburamos mucho con ChatGPT, obviamente nos optimiza los desarrollos, pero claramente hay un desarrollador que está velando por lo que dice, o lo que desarrolla ChatGPT sea cierto y esté bien hecho. Lo utilizamos de asistente, es un asistente. La última palabra hoy todavía la tiene la persona. Ahí les hago una pregunta porque aparecieron los distintos usos de alguna forma, ¿no? Cuando yo uso ChatGPT para buscar información simplemente, ¿no? Y que me haga ese compilado de información diferente, ¿ahí también estamos hablando de inteligencia artificial generativa? ¿O es solo cuando yo le pido, bueno, a ver, le doy determinados inputs con... créame la introducción para esta mesa TIC que vamos a tener hoy? Sí, ahí cuando hablamos eso de la inteligencia artificial generativa, por detrás hay como conceptos que capaz que son un poco complejos de entender, pero están los modelos y están los sistemas. Entonces, generalmente nosotros cuando interactuamos con los sistemas de inteligencia artificial, ni siquiera llegamos a ver qué es lo que hay por detrás, qué es ese modelo de inteligencia artificial generativa. Pero ese modelo, como a mí me gusta explicarlo, como esa cajita, es que entra un comando lo que llamamos hoy en día prompt, y sale una generación de algo nuevo. Entonces, siempre que estamos interactuando con estos sistemas, que entra algo como una pregunta en texto o entra una imagen y sale algo nuevo generado artificialmente, es que estamos seguramente enfrente a una inteligencia artificial generativa. Se puede generar eso incluso sin modelos de inteligencia artificial generativa y podríamos llegar a no estar frente a esa inteligencia. Pero la mayoría de las veces sí estamos, por más de que no nos damos cuenta. Entonces eso cuando apretamos como generate, generar, soñar, dream, flipar, son todos momentos en los cuales estamos interactuando con un sistema sin ni siquiera darnos cuenta que es una inteligencia artificial lo que estamos utilizando. Eso creo que es lo que generó como esta gran disrupción, porque, o sea, es como que se metió en nuestras vidas y en el día a día de nuestros sistemas sin ni siquiera nosotros darnos cuenta que estamos interactuando con esos sistemas. Y en particular, volviendo al asunto de ChatGPT, a mí me gusta plantearlo como que fue el gran disparador para abrirnos los ojos a todos de decir esto es posible de hacer con una inteligencia artificial. Pero lejos está de ser la herramienta recomendada o la herramienta más confiable para un montón de casos. Casos en los cuales la sensibilidad y el uso de la privacidad de los datos es fundamental. No sería ChatGPT la mejor herramienta para subirle, por ejemplo, todo el código de nuestra empresa para que nos lo refactorice. O sea, hay otras herramientas que tienen las mismas capacidades de ChatGPT y pueden hacer las mismas tareas o incluso mejor, teniendo en cuenta estos asuntos de privacidad y seguridad de los datos. Lo mismo con esto de las respuestas confiables y no confiables. Hay herramientas basadas en la misma tecnología, como por ejemplo a mí me gusta recomendar Perplexity AI, que te da las referencias con los links de dónde está tomando cada una de la información. Entonces esas respuestas, que son muy similares a las respuestas de ChatGPT, nos dan esa celeridad en la manera de curar esa información y ese contenido. Entonces ChatGPT es como la manera de probar y empezar a ver la potencialidad que esto tiene. No es la herramienta que yo personalmente recomiendo para usos más a nivel de industria o a nivel de incluso educativos. Para mandar la respuesta de un examen no mandaría la respuesta que me da ChatGPT, pero sí que lo podemos utilizar para muchas tareas y para probar si es posible. ¿Quieren agregar algo más de esto? Sí, Maya tocó un punto que es el prompt, dijo, ¿no? Sí. El prompt es cómo le preguntamos, y eso es muy importante también. Increíblemente, según cómo le preguntemos, qué contexto le ponemos en la pregunta,
nos va a responder de una forma u otra. A veces nos responde en forma errónea porque no le pusimos el contexto adecuado. Y en esto que aparecen siempre nuevos trabajos, nuevos tipos de roles, ya apareció el prompt engineer, o sea, ingeniero de prompt. O sea, es una profesión de personas que aprendieron cómo preguntarle a la inteligencia artificial para que le devuelva el mejor resultado. Entonces, después conversaremos tal vez del tema de los trabajos, los roles, todo se transforma, pero ya rápidamente... ¿Pero en cuánto aparecieron estos ingenieros? Y ya están, o sea, ya están. Y incluso la otra vez... Pero estamos hablando cómo se entre comillas, obtiene el título. No hay título, acá no hay título. No, está claro. Se autoentrenaron con esto, demostraron... Y para que tengas una idea, hay un marketplace, o sea, hay un lugar en internet que uno puede ir y hay gente que pone sus prompts de cómo le preguntó a esta inteligencia artificial para darle este mejor resultado. Y vos tenés ahí y bajás a $3.99 el prompt. No sé, hay, por ejemplo, como ChatGPT, hay otras que generan imágenes. ¿Cómo generé esta imagen perfecta con este prompt? Y se venden y se compran y ya hay un mercado. Entonces eso para que veamos qué rápido que va esto. Estamos hablando de 3 meses atrás. O sea, ya. En esa pregunta de cómo se obtienen estas habilidades, una de las cosas que a mí me gusta más decir es aprendiendo, haciendo, learning by doing y jugando, ¿no? Estas personas que se animaron, que tuvieron la curiosidad de empezar a probar y decir, bueno, ¿qué pasa si escribo un contrato de un alquiler? ¿Qué pasa si le pongo este contexto? ¿Qué pasa si le pregunto tal otra cosa? Y personas que tenían esa experiencia de otros campos, como puede ser el campo legal, el campo de finanzas, puede ser el campo de diseño de arte, se animaron a probar con estas tecnologías y utilizarlo para potenciar, bueno, su experiencia y su conocimiento previo. Entonces, es un montón de gente curiosa que empezó a probar y jugar con estos sistemas y cada vez se volvió más experto y hábil en desarrollar esas preguntas, y hoy en día incluso las venden en estos marketplaces y las divulgan en comunidades y se son reconocidos por los buenos prompts y las habilidades de prompt engineering que desarrollaron. Y ahí Maya tocó un tema que es súper importante siempre que hablamos de inteligencia artificial, que son los expertos de dominio, ¿no? O sea, inteligencia artificial sin experto de dominio puede llegar a ser cualquier cosa, desde reproducir sesgos que no queremos a dar resultados que pueden ser totalmente negativos para ese dominio. ¿Qué es ahí, por las dudas? Cosas muy equivocadas. ¿Qué es lo del dominio? ¿Cómo es el término que utilizaste, Maya? Dije experto de dominio en el sentido de, por ejemplo, si yo voy a usar inteligencia artificial para estudiar un problema del agro, siempre tengo que tener una contraparte que sea especialista de ese tema. O sea, no puedo creerme que porque yo sé usar una herramienta de inteligencia artificial, entonces soy un superhumano, porque hay una parte de dominio, por más que estos asistentes nos ayuden cada vez más a tener conocimiento curado y bueno, en agro el que tiene los pies sobre la tierra tiene los pies sobre la tierra, entonces ahí la interacción, o sea, el cómo crece la inteligencia artificial también tiene que ver mucho con cómo puedo interactuar con el experto que trabaja en ese dominio. Lo mismo si me voy a ir al arte, o lo mismo si me voy a ir a la economía, como dijo Maya, o hacia la abogacía, ¿no? O sea, no puedo esperar que un algoritmo de inteligencia artificial mande preso o diga que alguien no tiene que ser preso. Puedo pedirle que me asista, pero de vuelta a lo que decía Matías, necesito siempre la palabra final del experto que trabaja en eso, para poder tomar buenas decisiones y que siempre no sigamos con aspectos éticos, de regulación, un montón de cosas que necesitamos estar siempre en contacto. Entonces la inteligencia artificial crece a un ritmo enorme, pero su utilidad va siempre acompañada de cómo interactúo con las otras disciplinas. Ha aparecido en más de uno de los comentarios el tema de, bueno, los distintos artistas utilizando la inteligencia artificial generativa, ¿no? Después vamos a pasar a los ejemplos de ustedes, pero ¿tienen algún caso presente de en qué concretamente, qué le están pidiendo? ¿Y cómo lo están utilizando? Mira, te puedo contar un caso personal. Sí. Mi esposa es escritora de cuentos infantiles. Entonces empezó a jugar con ChatGPT. Dice, bueno, a ver, ¿qué me recomendás para promocionar mi libro? Bueno, anda a las ferias, anda a las escuelas para los niños, para esto, para esto. Después va a sacar un nuevo libro. Le dice, la portada. ¿Qué colores me recomienda? Le empezó a recomendar colores. Después le dice, ¿sabes qué? Estoy pensando en el tipo de letra tal.
y le dice, no te lo recomiendo, porque ese tipo de letra se confunde la A con la O y los niños chicos pueden llegar a confundirlo. Te recomiendo el tipo de letra, no sé, sans serif profesional, papá. Se fijó mi señora y dijo, qué increíble. Tienes razón. Iba a sacar en eso y mirá, se podían confundir los niños con este tipo. Esta es mucho mejor. Bueno, un ejemplo concreto, ¿no? Que a veces los artistas, los programadores somos artistas también, ¿no? Los que venimos de la... Y cuando vemos una herramienta que puede llegar a programar, también viene ese tema humano de me está quitando el trabajo o está haciendo esto hasta mejor que yo en algunas cosas sí, otras no. Entonces empieza a ver ese Pero tipo de cosas. ahí claramente es como un auxiliar, ¿no? Yo Es también un le puedo asistente. decir directamente, bueno, a ver, créame la historia a partir de 3 cosas que se me ocurre que tiene que tener la historia, ¿no? Exacto, exacto. Ahí Me lo va a usás crear un buen cuento infantil. Lo usás como asistente y te puede crear 5 cuentos infantiles y de repente sacás mejores historias de uno y otro y el humano crea algo mejor. ¿Tá? Como se está usando en muchas profesiones ya, ¿no? No para tomarlo al pie de la letra, copy-paste y lo hago, pero sí tomar muchas recomendaciones, no sé, nosotros para marketing, por ejemplo, cómo publicamos en las redes sociales y todo, ya lo estamos usando hace tiempo. Y no es que la responsable de marketing escribiera de una forma, pero ahora ella saca su creatividad, lo junta con el chat GPT, me sacó 5 ideas, y dice, mira, ahora tengo 8 ideas. Seleccionemos en estas 8 cuál es la mejor. Marinés, ¿ibas a agregar algo? No, que si nos vamos al extremo totalmente, crearon una artista de K-pop donde toda su música es creada con estas inteligencias, o sea, usando la inteligencia artificial generativa. Entonces, de vuelta, va desde el asistente a crear artistas, pero bueno, ahí está él, si realmente vas a crear algo nuevo y diferente, porque se basa en lo que ya viste, ¿no? Entonces, no tenés de repente, probablemente todavía no, una disrupción, ¿no? No hay un artista disruptivo todavía que pueda ser creado. ¿Por qué? Porque te crea basándose en lo que ya observó y en lo que ya vio que funciona. Entonces algo que sea totalmente diferente, obviamente eso nos pone un challenge, ¿no? Nos desafía todavía más, porque ahí el decir, bueno, voy a hacer algo realmente distinto, ya tiene otro valor más. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con la mesa TIC, viendo ejemplos concretos, ustedes en el día a día, en las empresas en Uruguay, en qué se está usando la inteligencia artificial generativa, cómo utilizan estas herramientas así en lo cotidiano. Recién ahí aparecía algún ejemplo bien interesante, volvemos enseguida con eso. Hoy en la mesa TIC estamos poniendo el foco en la inteligencia artificial generativa, o sea, la tecnología que está permitiendo a las computadoras crear textos académicos, obras de artes o piezas de música original, inédita. Ya hemos abordado en perspectiva esta tecnología y algunas de sus implicancias, por ejemplo, en la educación. Esta vez, en la mesa TIC, estamos centrándonos en el impacto que está teniendo la inteligencia artificial generativa, entre otras cosas, en lo que vamos a profundizar ahora, en la industria del software. ¿Con quiénes estamos? Con Maya Brenner, cofundadora de Flipando, con Matías Duarte, gerente de tecnología en Hey No Bots, con Guillermo Spinelli, ingeniero en computación y CEO de Data y Analytics de Quanam, y con María Inés Fariello, licenciada en matemática, doctorada en biomatemática, biodiversidad, ecología y evolución y profesora adjunta del Instituto de Matemáticas y Estadísticas de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Algunos mensajes de los oyentes, a ver, que comparto con ustedes. Raúl plantea, ¿creen que estamos lejos de la genialidad artificial? Siento que estamos a solo meses y me fascina vivir este momento histórico. Antes de entrar en eso, en los ejemplos concretos de cómo lo están utilizando desde la industria del software, Guillermo, vos tenías algunos ejemplos más de la vida diaria. A ver, para los oyentes que todavía dicen, esto del chat GPT, por ejemplo, me queda lejos. Sí, exacto. Vos has incentivado a toda tu familia a usarlo. Sí, familia, amigos, de que salió en noviembre y vi el potencial con las limitaciones, obviamente, pero para entender las limitaciones tenemos que meternos en esa tecnología. Entonces, desde, niños chicos, jugar a los padres con un niño, creemos una historia, creemos un cuento.
¿no? De un niño, no sé, Nico, y está en la playa y poneme 3 personajes y hay una paloma y un cangrejo y te arma un cuento espectacular. Y al niño lo motivamos por la lectura, por ejemplo. ¿No? No sé, los cocineros o cocineras que nos están escuchando, sí. ¿No? Con mi madre, por ejemplo, decía, a ver, ¿qué tenés en la heladera? No, ya tengo carne, leche, huevo. Lo pusimos en el ChatGPT, haceme 3 comidas con lo que tengo en la heladera. Y nos dijo 3 comidas. O haceme el plan de comida semanal. ¿No? Yo lo agarré con mis hijos, digo, mira, tengo 3 hijos, hacen deporte, mira, te recomiendo entonces proteínas con esto, esto y esto, me armó las comidas. No, pero uno de mis hijos tiene celiaquía. Ah, perdón, me dice, te armo esto y sin gluten, no sé qué. Ay, no come carne. Entonces, o sea, es espectacular. ¿Ah? A mi padre le encantan los autos. Bueno, a ver qué autos híbridos tenés en Uruguay, no sé qué, y las ventajas de uno. Lo armó una tabla, puso el precio, le digo, y agregame las dimensiones, porque me armó una columna más con las dimensiones, o sea, y llegué hasta mi abuela, ¿no? Que tiene 100 años, y le digo... Guillermo, no. A todos. A todos conquistó con el ChatGPT, a ver. Y ahí, le digo, ¿a la abuela? Mi abuela hace, butacas y las borda las butacas. Entonces, dice, pero quiero abaratar un poquito, porque el hilo de seda es tan caro. Y le preguntamos a ChatGPT. Dijo, mira, también tenés el poliéster. No, pero el poliéster no queda bien. Y está el hilo de rayón. Ah, mirá, me dice, pero no dura tanto. Y le preguntamos, no, mira, el hilo de rayón dura incluso hasta más que la seda. Tiene tales colores brillantes, Y después seguimos con los colores. O sea, a ver, esto es para que le quede a todo el mundo que esta tecnología está arrancando. Estamos en la punta del iceberg, como decíamos. Y va a ser un asistente para todos. ¿Se equivoca? Sí. Tenemos que saber dónde se equivoca, pero tiene muchos usos muy positivos para la vida real también, ¿no? Para el día a día. Ahora con estos ejemplos prácticos ya del día a día, les pregunto a ustedes, a ver, más en general, los impactos de la inteligencia artificial, concretamente en el sector del software. ¿Qué en general, en qué lo están utilizando ustedes, ¿no? Ustedes en cada una de las empresas. Empezamos, Maya, contigo, a ver, en Flipando, por ejemplo, ¿cómo lo están usando cada uno? ¿Cómo lo están usando ustedes en particular? Vos decías, nosotros no estamos usando el ChatGPT cuando se trata de algo ya particular de la empresa, pero ¿qué tipo de herramienta es similar al ChatGPT y qué utilidad le das? Flipando nace justamente con la idea de democratizar el acceso a las tecnologías y a las herramientas disponibles de inteligencia artificial. Entonces, de por sí es en el corazón de lo que estamos haciendo el poder utilizar e integrar estas herramientas para que otras entusiastas, otros niños y otras empresas puedan utilizarlo. Entonces, básicamente yo digo, lo uso para todo, para todo. La inteligencia artificial la estoy usando a nivel de empresa, de desarrollo, desde hacer un plan financiero, un poco como los ejemplos que comentaba Guillermo, desde escribir los blog posts, desde armar los contenidos ahora para las contrataciones que estamos haciendo, para absolutamente todo. A nivel de plataforma, lo que estamos desarrollando justamente es una plataforma que ayuda a las personas que no saben de programación. Es una plataforma que se llama No Code, o sea, no tenemos que saber programación, no tenemos que saber inglés, para poder empezar a desarrollar las propias aplicaciones personales con inteligencia artificial. Entonces, en esas herramientas nuevas que se están generando dentro de la plataforma de Flipando, es que se integran muchos de estos modelos. Y mucho de lo que hablamos es justamente de mostrar esas potencialidades y no quedarse con una herramienta sola, como es ChatGPT, sino que ver el abanico de más de 500 herramientas que salieron en la última semana y tratar de separar, como decimos, la paja del trigo para ver cuáles de ellas realmente son las que nos van a aportar valor, cuáles son las que debemos estar utilizando y cómo entender, cuál es mejor para cada uso y para cada aplicación que estamos realizando de tarea. Me genera una curiosidad saber cómo haces para actualizar permanentemente con todas las herramientas que van apareciendo, ¿no? Bueno, justamente es eso lo que estamos buscando, de generar comunidad. O sea, es muy difícil, y una de lo que estábamos hablando de tener información curada con todo lo que está saliendo en el día a día. Tenemos los que estamos
siguiendo muy de cerca estas tecnologías. Yo siempre digo, nuestro LinkedIn, nuestro Twitter está lleno de nuevas herramientas y es muy difícil para una persona sola poder hacer esa curaduría de esa información. Entonces, a nivel de generación de comunidad, es la manera en que en conjunto de muchas personas expertas poniendo la mirada en estas herramientas, podemos tener esa información curada a nivel de comunidad. Entonces, bueno, a nivel del equipo de Flipando estamos todo el tiempo compartiendo las nuevas herramientas, pero lo estamos haciendo de manera abierta en una comunidad de Discord llamada Flipando, que tiene hoy por hoy más de 150 entusiastas de estas tecnologías en Uruguay, que comparten, bueno, probé esta me funcionó, esta no me funcionó, esta está buena para hacer esto, tengo dudas porque quiero transcribir, por ejemplo, audio a texto en idioma español, cuál herramienta ya utilizaron, y a medida que vamos generando esa comunidad es que vamos generando ese conocimiento colectivo compartido. Bien, perfecto. Matías, en el caso de ustedes, ¿cómo están utilizando la inteligencia artificial generativa en HeyNoBots? Bueno, nosotros la utilizamos de dos maneras. La primera es, como la utiliza todo el mundo, obviamente como usuarios dentro del área de tecnología de Hey, y en las otras áreas también. Lo utilizamos como un gran asistente. Lo que comentaba ahora, lo que hace es optimizar como los resultados a los que llegamos. Es más fácil preguntarle a ChatGPT que te sugiera, probás, corregís, es mucho más fácil. Y después la otra forma... Ahí, perdón, vamos a hacer una aclaración capaz para los oyentes que no saben qué es HeyNoBots, en cómo trabaja. Ustedes lo que crean son bots inteligentes y personalizados, ¿no? Que automatizan hasta el 90% de las interacciones entre empresas y clientes. Sí, iba a eso ahora, exacto. A ver, la otra forma de utilizar ChatGPT es integrar el producto. Para contarte un poco ahí cómo lo utilizamos, capaz que brevemente les cuento que Hey. Hey es una plataforma de inteligencia artificial conversacional, que como decías ahí, Romina, lo que nosotros hacemos es automatizar las interacciones entre nuestros clientes y sus clientes con el objetivo de hacer escalar esa capacidad de atender de nuestros clientes a sus clientes. Esto lo hacemos automatizando determinados casos de uso conversacionales, como pueden ser, no sé, de ejemplos bien específicos, solicitar un préstamo, pagar una factura, pedir hora en el médico, o, no sé, buscar y comprar un producto en un e-commerce. Para todo esto utilizamos herramientas de inteligencia artificial ya hace mucho tiempo. Arrancamos utilizando herramientas para el procesamiento del lenguaje natural, como lo son, ¿no? Dialogflow, que es de Google, o Luis de Microsoft, o Watson de IBM, ya hace varios años, y después fuimos evolucionando, fuimos utilizando modelos entrenados de lenguaje natural, hasta que nos encontramos hace algunos años con GPT-3 en ese momento, ahora GPT-3.5, ChatGPT, y los vamos incorporando estos modelos a nuestro producto. Lo que nosotros hacemos es, como decía Guillermo, nosotros somos unos grandes ingenieros de prompt. Lo artesanal, o donde está el verdadero valor, es poder generar contextos o poder customizar estos modelos para que respondan sobre un caso de uso particular o sobre una lógica de negocio particular. Porque ChatGPT es súper amplio, está entrenado con prácticamente toda la información confiable de Internet, pero para responder sobre un caso de uso puntual o sobre un cliente puntual no es tan preciso. Entonces ahí hay que hacer todo un trabajo artesanal de contextualizar o de customizar esos modelos para que pueda responder sobre ese caso de uso. Nosotros nos abocamos a algunas verticales específicas, entonces lo que tratamos de hacer es customizar de forma genérica por vertical estos modelos de GPT. Y así poder generar diálogos con el usuario final lo más parecidas a un humano posible. Bien. Guillermo, en Quanam, vos me decías, lo están utilizando para todo. Al equipo de marketing se los sugeriste para
eso, los posteos y demás. Exacto. Lo utilizan. ¿Qué más? Para mí hay dos grandes aristas, ¿no? Uno, las personas, los colaboradores de Quanam, desde el área de marketing, de capital humano, cómo hacer llamados, desde una secretaria de cómo poder redactar. ¿Cómo hacer llamados laborales? Para laborales, por ejemplo. Gente? Exactamente. Yo, por ejemplo, le puse a ChatGPT simplemente, quiero contratar gente para el área de Data Analytics de la empresa Quanam, y le puse la página web. Y me armó un copy espectacular. Lo vio una persona de capital humano, me dijo, es impresionante cómo lo que ponemos nosotros, hasta me habló del clima laboral, o sea, todo. Gente apasionada por los datos, esto, lo otro. Entonces, por un lado estamos impulsando internamente a usarlo en todas las áreas, ¿no? Otro ejemplo, te pongo, objetivos de las áreas, ¿no? Estaba definiendo los objetivos para el controller. Definir los ciertos objetivos, digo, a ver, voy a poner a ChatGPT. Decime las principales actividades de un controller de una empresa de tecnología. Me puso 10 cosas. De ahí saqué 2 ideas para objetivos que no había pensado. Entonces, para mí es una de que todas las personas, todos los colaboradores, utilicen estas herramientas como asistente para hacer su trabajo mejor, más productivo, desde programación. ¿Sí? Con por ejemplo, el tema de documentación, eso nadie lo discute. ChatGPT es un excelente documentador, entonces le puedes pasar un programa y te lo explica, que es uno de los problemas que tenemos en nuestra industria, ¿no? A ver, explica eso. A ver, cuando un programador arma un programa, sí, ¿no?, para resolver determinada cuestión, hay muchas formas de hacerlo. Ahí tiene el razonamiento de cada uno, por método A, método B, método C. El problema es que ese programador de repente mañana lo tenemos que, en nuestro caso, mover a otro proyecto. Y viene otra persona, agarra ese código, y si no lo documentó, no entiende. Pierde mucho tiempo en entender su razonamiento. Y siempre le pedimos, hay que documentar, pero ¿qué pasa en nuestra industria? Tenés tanto trabajo que la documentación va quedando relegada y muchas veces no se hace. ¿Qué permiten estas tecnologías? ChatGPT es una, Copilot, hay muchas. Documentar un trabajo. Le pasas un programa y te lo documenta. Entonces ya para nosotros ya es una ganancia eso de una tarea que podemos automatizar y que muchas veces no se hacía, por ejemplo, ¿no? Y ahí les da confianza el poner los datos en ese caso, ¿qué utilizan? ¿ChatGPT u otras herramientas? Sí, o hay otras Copilot pero y todo, no hay problema por los datos que les están refiriendo. No, porque es un código de programación, no hay información confidencial de las empresas. Imagínate, es un código como si fuera un libro que le pasás y te lo mejora o te lo documenta. Entonces, en ese sentido, una arista nosotros es usarlo internamente para cómo podemos ser más productivos, más eficientes, hacer las cosas mejor. Y el segundo, como empresa de servicios profesionales, hacia nuestros clientes, ¿no? Cómo los podemos apoyar en esto que es tan vertiginoso. Tal como decía Maya, hay 50 herramientas nuevas todas las semanas. Hay 27.000 empresas hoy que tienen inteligencia artificial de soluciones. Obviamente muchas van a quebrar, pero muchas van a tener éxito. ¿Cuáles son las que nos vamos a tener éxito? ¿En cuáles nos podemos apoyar para utilizar y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, o cómo ayudar a nuestros clientes a que sean mejores en sus trabajos? ¿Los clientes de ustedes a su vez lo están utilizando? Todavía están empezando, esto está incipiente, pero sí, muchos se están motivando. Hay instituciones que están haciendo, por ejemplo, hackathon, que son procesos donde uno cuenta ideas y, bueno, distintas charlas motivando el tema de la inteligencia artificial. Pero hoy se está usando muchísimo. Hay una encuesta que se hizo en Estados Unidos donde hay muchos datos a los 1000 principales líderes, y el 66% ya lo está usando para codificar, para la producción de textos, y ya ha logrado mejoras en eficiencia. Y bueno, esto también lo vemos nosotros en el día a día, ¿no? María Inés, en la academia, ¿cómo lo están utilizando? Bueno, ahí viene un poco de vuelta lo de usarlo como asistente, ¿no? Escribir artículos científicos, por ejemplo, una vez que nosotros hacemos un hallazgo, es una tarea súper importante para poder difundir el nuevo conocimiento. Cuando hablabas de COVID era eso, era un poco equivalente en el sentido de leer millones de artículos científicos para poder extraer información. Entonces, por un lado, tenés como esos dos usos que son bastante inmediatos, en decir, bueno, por un lado puedo leer muchos más artículos científicos, pues le puedo pedir que me los resuma y me saque como los highlights, más allá que en general los autores escriben un abstract, pero después hay mucho tiempo que pasamos escribiendo, ya sea artículos científicos, becas para grants para que nos financien proyectos. Entonces, en todo lo que son procesos de escritura va a ser un gran asistente. Y en esto del conocimiento de, bueno, le vas a dar información, pero que en realidad vos la vas a poner a disposición
en Internet, entonces de alguna manera va a estar el cómo toma estos modelos, cómo toman los datos y cómo los usan y si realmente lo hacen legalmente o no, porque que esté disponible en Internet no siempre quiere decir que lo puedas usar para cualquier cosa. Muchas veces usan licencias que dicen, bueno, si esto lo vas a usar, por ejemplo, un código, si esto lo vas a usar para academia, usalo, reproducilo, citalo y está todo bien, podés seguir usándolo. Pero si este mismo código lo vas a usar para industria, entonces eso está sujeto a una licencia que no lo puedes usar de manera gratuita. No es exactamente una patente, pero hay regulaciones atrás. Entonces, bien, estás tocando ya un tema delicado ahí, porque ahí me generaba la duda. Vos decís, bueno, nosotros nos va a ayudar a la hora de hacer los trabajos académicos, ¿no? La exposición del trabajo académico. Pero le está pasando información muy valiosa para ustedes, ¿no? Conocimiento, y ahí vos decís, bueno, lo dejo librado ¿a qué? Exactamente, ahí por eso te decía, o sea, lo estás usando como un asistente para que te ayude a escribir el texto una vez que vos ya descubriste cosas nuevas. O sea, el ChatGPT no está descubriendo cosas nuevas, sino que te está ayudando como a resumir y organizar esa información que después lo vas a mandar a una revista. Pero lo que fue tu hallazgo, vos se lo estás pasando al ChatGPT en este caso. Sería un problema si te lo roba y publica antes. Bueno. Entra en un lío ético impresionante. Creo que hoy en día no estamos pensando que vaya a pasar eso, pero también hay como... Cuando empezó a aparecer, empezaron científicos a escribir artículos usando ChatGPT, entonces decía, pero si lo uso, ¿lo tengo que poner como autor? Porque me ayudó a redactar. Entonces, ¿entra o no entra como autor del artículo? Y bueno, ahí sí está, pero cuando vos usas un software, ¿no? Para hacer análisis de resultados, no lo pones como autor, lo pones como parte de lo que usaste dentro de tus herramientas. Entonces, lo pensamos como persona, porque cuando interactuamos es casi como que estuviéramos interactuando con una persona. A veces no hay gente que dice, para mí que atrás hay miles de duendecitos escribiendo rapidísimo. Sabemos que no es así, es una manera figurada, ¿no? Entonces, pero empiezan como todos esos dilemas donde va tan rápido la tecnología y la manera en que empezamos a interactuar con ella que empieza como a saltar todas estas cuestiones. O sea, te doy mis datos, no te doy mis datos, ¿cómo lo entrenaste? ¿Bajo qué regulación? ¿Está bien lo que está haciendo? Y se puede ir contra eso, no se puede ir contra eso, porque ya empezás a usar como cosas internacionales y hay leyes que van dentro de cada país. Entonces, nada, alza como un montón más de preguntas que por ahora ahí está, hay más preguntas que respuestas concretas todavía, pero porque me quedaba la duda, si vos vas a utilizar para hacer el texto académico, ¿no? Con tu hallazgo, lo utilizás como herramienta. Si yo voy y le pregunto justo algo vinculado a tu hallazgo, ¿ya me lo va a devolver como tal? ¿O me va a aparecer tu hallazgo y me va a citar a María Inés Farielo o no? Todavía no, ahí es importante lo que decía Guillermo, ¿no? Esto fue entrenado, ChatGPT, por ejemplo, con datos hasta septiembre del 2021. Entonces, por ahora, lo que yo le doy no lo integra a la base de datos para volver a generar cosas, sino que es algo que se generó con todo lo que estaba disponible hasta 2021. Hasta que mi publicación no esté hecha y vuelvan a entrenarlo con mi publicación, no lo va a integrar a la red. Entonces, si le preguntás quién es el campeón del mundo, no te lo responde. Por más que millones de personas ya le dijeron, el campeón del mundo es este. Y lo van a seguir haciendo y se lo van a seguir diciendo y podés decirlo y volver a preguntárselo y no te lo vas a ver responder todavía porque te va a poder responder el penúltimo campeón del mundo. Hasta que salga la nueva versión donde integren esos datos con todos los millones de parámetros que decía Guillermo y toda esa nueva información que se generó que es infinita, ¿no? Desde que lo entrenaron a hoy, ya hay un montón de información nueva que va a aprender muchísimo más cuando lo vuelvan a entrenar. Eso por ahora ahí tiene esa limitante que es importante, ¿no? En algunos rubros, por ejemplo, yo le decía a Guillermo, en el caso nuestro, en el periodismo, sin duda, ¿no? Porque de la mayoría de los acontecimientos más recientes no tiene idea. Pero volviendo al rubro de ustedes, y tomo el dato que planteaba Guillermo de ¿cuántas empresas dijiste que se están volcando a la inteligencia artificial generativa? O sea, en el mundo hoy hay 27.000 empresas que tienen productos de esto. Porque otra cosa está pasando, otra realidad hoy es que hay mucho dinero en el mundo que se está volcando a esto. Un cuarto del capital de riesgo de inversión hoy se está poniendo en este tipo de empresas de inteligencia artificial. Entonces, está haciendo que esta explosión, las empresas del software mismo que estaban dedicadas a otra cosa, están
poniendo huevos ahí, digamos, No, en esa o canasta. inversión del mundo que estaba, no sé, por decirte algo, en el tema criptomonedas, ahora Claro. no, por la volatilidad, me saco de acá y pongo en startups que están creando algo nuevo en inteligencia artificial. Pero te digo igual, las empresas Sí, ahí- del sector de, Capaz que ahí de- agrego. a ver, Sí. ¿qué vas a decir? Lo que estamos hablando ahora de lo que yo entiendo que va a ser como las perspectivas de corto plazo es toda esta reconversión, ¿no? Reconversión de todas las personas a adaptarse a este uso de estas nuevas herramientas, como si hubiese se inventado la electricidad o algún otro de estos inventos muy disruptivos. Entonces, en esa adaptabilidad y en esa reconversión entran tanto las empresas de software que están teniendo que adaptar y utilizar estas herramientas para reconvertir incluso a sus procesos internos de cómo desarrollaban software y en dónde está el interés por desarrollar estos nuevos sistemas, a la reconversión de las empresas de abogados, contadores, que se están convirtiendo en legal tech en vez de solo legal, o en agrotech, como en la industria del agro, y lo mismo con biotech y todo eso. Entonces, hasta la industria del cine, que es parte de cómo nosotros empezamos a entrar en este mundo, era porque la industria del entretenimiento y de audiovisual, del cine de efectos especiales, se está reconvirtiendo a utilizar todas estas herramientas internamente. Entonces, la inversión está puesta en nuevas empresas que generan nuevos productos como startups, pero también la inversión está puesta en reconvertir a las personas y a las industrias más tradicionales que no estaban hoy por hoy haciendo uso de estas tecnologías. Y ahí en la reconversión la importancia de la educación, ¿no? Que todas las personas puedan recibir la educación necesaria para hacer uso de esa tecnología y poder potenciar su valor y su creatividad y no quedarse atrás, porque si no las brechas, sin esa educación sobre el potencial de estas herramientas, esas brechas entre quienes lo adoptan y los que no, van a ser cada vez más grandes. Uh-huh. A ver, si volvemos a concretamente el caso del software, la inteligencia artificial puede también sustituir a los propios trabajadores del rubro, de la industria del software. Sabemos que es un rubro claramente muy demandado. ¿Es factible que la inteligencia artificial también deje desempleados en el sector del software? Para mí, o sea, es una muy buena noticia por la realidad de hoy, ¿no? Porque de que hoy en el mundo, no en Uruguay, sí, en el mundo faltan millones de programadores o de personas formadas en tecnología. Entonces, si tenemos al programador o la persona de tecnología más la inteligencia artificial y aumentamos un 20, un 30% de la productividad, de repente vamos a resolver problemas que hoy no los podemos hacer por falta de gente. Muchas veces las empresas uruguayas, que tenemos por suerte un mercado global, no podemos crecer más por falta de capital humano, eso ya se ha dicho N veces. Entonces, imaginémonos capital humano más inteligencia artificial, en esa inteligencia aumentada que se llama a veces algo mejor, y bueno, ¿cómo podemos justamente acceder a nuevos clientes o desarrollar nuevas cosas más rápido? Que también lo va a requerir la industria, ¿no? ¿Ustedes cómo ven este punto? No, yo coincido con lo que dice Guillermo. O sea, para nuestra industria esto es un potenciador, para el desarrollador de software esto es una ayuda tremenda y que mejora muchísimo sus habilidades. Quizás lo que pasa con esto es que potencia una habilidad específica y todo lo que está alrededor no lo potencia tanto como en el otro caso, como el caso anterior. No sé, yo comparo con Google, por ejemplo, y yo cuando investigaba o me quería potenciar sobre un tema, investigaba todos temas de contacto que capaz que hoy con ChatGPT no lo tengo, me potencio en un tema específico. Pero creo que para soluciones concretas esto es un potenciador. Dale, no hablé de esto, yo después voy con otro ejemplo. No, creo que ese miedo por la sustitución abarca a todos los sectores y obviamente también está en la industria de tecnología. Yo incluso hablando con estudiantes a punto de graduarse de ingeniería en software me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, son ellos mismos los que también tienen ese miedo por la sustitución y es como, bueno, vos estás en la punta del conocimiento, ya tenés un conocimiento de
de pensamiento programático, ya sabes la lógica de estos sistemas, ya sabes la potencialidad, ya sos una persona que sabe de programación y esas cosas, entonces vos seguramente vas a ser la persona que más fácil vas a poder adoptar estas nuevas tecnologías y que esperaría que menos miedo le tengas, porque, o sea, ya es una persona curiosa que bueno, que se animó a entrar a este mundo de las computadoras. Pero creo que es ahí, es la diferencia entre aquellos que le tienen miedo o que por contexto, falta de información, no tienen esa oportunidad de ver la potencialidad y de potenciarse, y aquellos que lo van a ir adaptando. Entonces, de vuelta, se habla a nivel de perspectivas de largo plazo, de 2030, tanto PwC, Accenture y otras grandes de economía, hablan de que la inteligencia artificial en sí misma va a aportar casi 16 trillones de dólares al aumento global del PBI global. Entonces, un aumento de casi 4% de lo que es el Producto Bruto Interno de la economía global. Va a estar ahí en las empresas de todas las industrias de software, ver cómo capturar ese valor agregado que se va a ir generando. Entonces, esas empresas de software, de tecnología, que son capaces de incorporar estas herramientas, van a ver esa oportunidad de crecimiento, y a los que no integran estas herramientas o estas nuevas tecnologías, van a ver una gran desventaja competitiva, y va a haber un gran posible sustitución y desplazamiento de capital. Marinés, ¿vos te ibas a agregar algo? No, el ejemplo que yo pienso un poco a veces es como en la tercera revolución industrial, cuando pasaste a producir en serie, ¿no? Entonces decís, bueno, yo qué sé, el que producía zapatos, todos los productores de zapatos se van a quedar sin trabajo porque ahora los van a producir máquinas. 100 años después sabemos, bueno, un poco menos, pero muchos años después sabemos que en realidad, ¿qué pasa? Sí, tenés toda una gran parte que está producida en serie, pero todavía sigue existiendo, ¿no? El zapatero artesanal, el que le da un valor agregado diferencial a ese producto. Entonces, desde ese punto de vista, creo que los riesgos y las oportunidades van bastante en ese sentido. O sea, de repente si tenés un conocimiento que a veces es como superficial y donde solo podés hacer una tarea muy repetitiva, entonces es relativamente fácil que estas tecnologías te sustituyan como en tu trabajo, pensándolo desde el punto de vista del software o desde el punto de vista de un montón de otros empleos que probablemente sean fácilmente sustituibles por estas tecnologías. Pero Maya nombraba un ingeniero en computación, donde te siguen obligando a ir a las bases de cómo se programa, pero donde adquirís un montón de otras competencias y habilidades. Justamente esas son las que te ayudan a que esta tecnología, más lo que vos aprendiste, te ayuden a potenciarte. Entonces, de vuelta, estamos en la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento sigue siendo un gran valor agregado, porque es lo que te ayuda también a agregarle valor a tu trabajo y a tu producto. Entonces, el riesgo de partir a veces un poco más, ¿no?, en el mundo laboral y los diferentes tipos de acceso a la educación, creo que es un riesgo que se exacerba con este tipo de tecnologías, y donde tenemos que tener un montón de cuidado. O sea, así como va a agregar un montón de valor en cierto sentido, hay un montón de personas que sí van a tener mucho más riesgo y que es mucho más natural que tengan miedo. O sea, el ingeniero en computación, y bueno, no tengas miedo, tranqui, porque tenés una formación que probablemente te ayude a salir bien de esta, y de hecho que te ayude a tu productividad, pero de repente hay sí un montón de trabajos donde tenemos que tener un montón de cuidado y trabajar un montón para las reconversiones laborales, donde estas tecnologías los van a ayudar, pero si no los ayudamos a que estas tecnologías los ayuden, entonces hay un montón de gente que sí va a quedar atrás, y eso también es una responsabilidad muy grande de la industria y de la academia, ¿no? O sea, ahí de vueltas donde hay que trabajar todos juntos, porque es un problemón grande. Última pausa y enseguida volvemos con algunos de los riesgos ahí que quedaban planteados, ¿no? Porque ustedes se alinean a el optimismo, ¿no? Más que los temores, los grandes temores. Pero, de todas formas, hay aspectos que obviamente hay que tener en cuenta, ¿no?, cuando se trata de incorporar una tecnología que es tan potente y que tiene tanto potencial de cambiar cada uno de nuestras vidas, cada una de nuestras tareas. Así que volvemos con eso enseguida.
La inteligencia artificial generativa, ese es el tema de la mesa TIC de hoy, de eso estamos conversando, hablando de, bueno, en qué se está utilizando la inteligencia artificial generativa, cuáles son los riesgos que tiene y sobre todo el impacto que tiene para el sector propio del software. Y veía los mensajes, varios de los oyentes, que contrasta un poco con el gran optimismo y entusiasmo de ustedes, ¿eh? Hay algunos temerosos, a ver, para pelearlos un poco y que sea más entretenido. Miguel dice, parecen visitadores médicos, el producto es fantástico, lo mejor que hay. Es increíble que no manejen ningún reparo. Después, Juan dice, el dilema de la aceleración. Si conduces a 200 kilómetros, seguro llegas antes. No necesariamente llegarás seguro y mejor. Incluso puede suceder que no llegues. Así el desafío con la inteligencia artificial y sobre todo con el uso y percepción del tiempo humano. Lisandro dice, ¿ustedes no creen que esto puede llegar a cosificar al ser humano? A ver, algunas respuestas. Y a ver, te puedo comentar una experiencia. Nosotros la semana pasada hicimos una actividad de toda la empresa para compartir experiencias en el uso de ChatGPT o similares, digamos, ¿no? Y obviamente pasa en todo que hay personas que abrazaron esta tecnología, que la están usando, que saben en dónde la pueden usar, en dónde no, y hay gente que todavía no, y hay gente que la critica con toda razón, porque hay cosas cuando le damos algún texto o algún programa se equivoca, es cierto, se equivoca, pero también tuvimos casos de gente que decía, mira, tenía este programa con este error, no había forma, y ChatGPT me dijo dónde estaba el error. Entonces, a ver, el vaso siempre lo podemos ver o medio vacío o medio lleno, digamos, ¿no? Esto no es la perfección, pero sí es algo bueno o muy bueno y por eso se está usando en muchos lados. Entonces, por eso la recomendación es, primero conozcámoslo, empezamos a interactuar, empecemos a jugar, sea una persona, sea una empresa, sea un ente del Estado, en cómo podemos usarla y cómo podemos sacarle jugo. ¿Sabes? Porque volvemos a aplicar, estamos en la punta del iceberg. Ahora va a salir una mucho más potente. ¿A dónde vamos a llegar? No sabemos. Entonces, no es perfecto, pero sí es un asistente. Digo, podemos poner el ejemplo... Pero acá en la mesa TIC los advertimos. Sí, no, perfecto. ¿Qué pasó con el ajedrez? ¿Ah? Hasta el año 97 era el ajedrez humano contra humano y teníamos a Kasparov, el campeón mundial. Apareció una inteligencia artificial, le ganó el campeón mundial. ¿Qué pasó después? Subió el nivel del ajedrez. ¿Ah? Porque los humanos empezaron a aprender de cómo jugaban las máquinas. Y ahí, dicho por el propio Kasparov, hoy se juega un ajedrez mucho más profesional que antes. Entonces, esto lo podemos ver algo similar. No es perfecto hoy, pero yo creo que nos va a llevar a mejorar un siguiente nivel en la actividad que hagamos, digamos, ¿no? Y tenemos que aprender a convivir con esas máquinas. Hay quienes pueden tener una visión eso más con más temor, menos optimismo que el que ustedes planteaban. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas empleadas en las industrias creativas, ¿no? Cuando el mercado, bueno, se empiece a inundar de música o de obras de artes generadas por inteligencia artificial. Yo ahí, o sea, esta pregunta del optimismo y demás surge en todas las conversaciones que tengo y creo que hasta es un experimento interesante para los economistas como yo era antes de lo que es behavioral economics, o sea, el comportamiento comportamental que se ve dentro de diferentes niveles, o sea, están los altos ejecutivos que sienten como ese temor o ese optimismo, en diferentes industrias, en todos lados tenemos como esas dos campanas y creo que son más bien rasgos de la personalidad que el contexto y el contexto que se tiene. Pero el optimismo, cuando yo lo llamo, y por eso me siento optimista y motivada por trabajar en esto, es que va a ser positivo y va a ser algo bueno que nos va a potenciar a todos, siempre y cuando trabajemos en esto de la democratización de la inteligencia artificial, y en eso hay pilares y acciones que se le puede pedir a ChatGPT para que nos explique en qué tenemos que trabajar para la democratización. Que básicamente es esto de la accesibilidad, en la transparencia, en la responsabilidad y en la inclusión de equipos diversos, miradas diversas y de diferentes perspectivas, para asegurar que esto, nuevas herramientas y tecnologías están aportando ese potencialidad
para todos y no para un grupo reducido de personas. Parte de todo lo que está sucediendo hoy en día es también parte de este dilema entre lo open, lo abierto, hacerlo abierto, accesible para todo el mundo, que permite, por un lado, hacer que llegue a más personas y que no se quede concentrado en un grupo reducido de empresas gigantes que concentran esta tecnología, versus hacerlo abierto para todo el mundo y que cualquiera pueda hacer uso bueno o malo de estas tecnologías. Entonces, seguro ahora el paso que hay que dar es trabajar en eso de la educación, en la democratización y en la regulación. Hay un montón de desafíos, implicancias y riesgos que se van a seguir despertando y que hay mucho trabajo para hacer en ese campo de cómo podemos hacer que esto sea algo que genere un impacto positivo en la mayor cantidad de personas posible. Pero ahí Maya tiraba el tema de la regulación. ¿Todavía hay aspectos que van a tener que ser regulados? ¿Entienden que sí? Por ejemplo, estoy pensando, derecho de autor ahí queda picando, ¿no? Todo. No todo lo que decía Maya, ¿no? Sino en lo que uno le incorpora como información, después más adelante, si me reconoce esa propiedad intelectual o no, ¿no? Sí, lo que decimos es que ahora nos vamos a poder enfocar en problemas más complejos. El problema justamente de la regulación de la propiedad intelectual es el problema más complejo a resolver. Problemas como, bueno, esto de educación y cómo hacer llegar todas estas tecnologías y estos nuevos conceptos a todo el mundo es un problema mucho más complejo. Cómo hacer que esto no tenga un impacto negativo para el medio ambiente. Por ejemplo, la cantidad de cómputo que se utiliza para generar estos modelos a nivel de medio ambiente es también muy nocivo. Entonces podemos enfocarnos en esos problemas que son más complejos y que requieren de mayor creatividad y de mayor capacidad de resolución de problemas que los problemas que ya pudimos resolver, pero quedan muchos problemas complejos para trabajar y hay mucho trabajo para enfocarnos en eso. María Inés, ¿algo para cerrar ya? No, en esto que yo les contaba de la semana pasada que estuvo el Congreso de Inteligencia Artificial en Montevideo, que fue de lunes a viernes y fue focalizado en la comunidad latinoamericana, justamente porque la comunidad latinoamericana, como cada comunidad en particular, tiene problemas diferentes a los que pasan de repente en el norte, donde a veces está la vanguardia en estos temas. Casi que la misma cantidad de tiempo nos pasamos hablando de los algoritmos que están atrás de ChatGPT para entenderlos, cómo funcionan y aplicarlos a otros dominios, con la ética y la aplicación de estos temas. O sea, tenían el mismo peso dentro del Congreso y se discutió muchísimo sobre estos temas. Entonces, es súper importante saber que las personas que están a la vanguardia de crear los algoritmos también están a la vanguardia de pensar cuál es el impacto social que tienen. Y dos de las aplicaciones que se hablaron fue de cómo usar la inteligencia artificial para conservar el acervo cultural, ya desde el punto de vista, desde la música que se crea, o sea, pensando en candombe, samba, o sea, ritmos que son típicos de América Latina, a la conservación de lenguas, por ejemplo, que pueden extinguirse o que están en peligro de extinción. El guaraní es la más hablada, entonces es donde hay muchos, pero todas las otras lenguas indígenas que existen en América Latina, ¿cómo podemos usar la inteligencia artificial para que no se pierdan? Entonces, de vuelta, siempre hay riesgos y oportunidades en todas las nuevas tecnologías. Por eso les ponía el ejemplo del zapatero. Los zapateros no desaparecieron, pero se convirtió en una profesión mucho más específica y de repente con menos acceso a todo el mundo. O sea, un zapato hecho a mano no lo usa todo el mundo y de repente, pero sí pudimos abaratar el costo de producción para que más gente pueda comprarse zapatos. Entonces, siempre hay que ir de la mano con estas dos cosas. El problema es que asusta porque el ritmo y la velocidad que ha alcanzado de desarrollo y a crear cosas que pensábamos que no eran posibles, está ahí y se supera día a día. O sea, el 2023 ha sido el año de la inteligencia artificial generativa, donde lo que veíamos a los supersónicos para los más viejos empieza a pasar en nuestra vida diaria. Entonces, siempre hay que tener eso, y cuando uno está afuera de la tecnología le da de repente mucho más miedo que el que conoce un poco más cómo funciona, porque conoce cuáles son las limitaciones. Esto no quiere decir que no cree riesgos. De vuelta, empleos repetitivos obviamente van a estar mucho más en riesgo, entonces hay que poner un gran énfasis en cómo cuidamos a esas personas para que se puedan como subir a esta ola y no queden atrás. Guillermo, Matías, ¿le quedó algo? No, a ver, Bien, ahí, Matías, dale.
Coincido con Maya y con María Inés en los grandes desafíos y en los grandes riesgos. Como dice María Inés, con los trabajos repetitivos donde las empresas buscan optimizar y escalar a nivel ingresos, están en riesgo porque la inteligencia artificial sustituye este tipo de tareas. El gran desafío es cómo democratizamos el acceso a la inteligencia artificial y cómo hacemos que las brechas entre quienes accedan y quienes no, para evitar las brechas entre quienes accedan y quienes no, por el tema de educación. Ese creo que es el gran desafío, es cómo presentamos esta herramienta. Sí, no, para remarcar también que no se habló el tema de sesgos también, ¿viste? O de cuando un trabajo es creado o no por una inteligencia artificial. Entonces están creando inteligencias artificiales para detectar si algo fue creado o no por inteligencia artificial. Pero esto evoluciona tan rápido, o sea, es como, yo veo como que tenemos dos carreteras, ¿no? Una que está en la inteligencia artificial que nos avasalla realmente lo que estamos metidos en esto, todos los días nuevas y nuevas y nuevas soluciones, y otro es el mundo que va a otra velocidad. Y no Uruguay, ¿no? El mundo. En Estados Unidos se prohibió en determinadas universidades porque pasaba los exámenes. Acá yo hablando con colegas, exámenes de programación los resolvió perfecto. Entonces obviamente va a haber que acompasar estas dos velocidades, porque en esto también de la sustitución del empleo, nos puede pasar, estas tecnologías se meten ahora en la industria del conocimiento. Antes la automatización era más tareas repetitivas manuales. Ahora con esta inteligencia artificial generativa, estamos metiéndonos en muchos trabajos del conocimiento que van a ser impactados. Tarde o temprano van a ser impactados. Entonces nos tenemos que preparar para eso. Y por eso también la educación, fundamental, ¿no? Estamos discutiendo una reforma educativa acá, con sus pros, sus contras, pero que deberíamos tenerla hace 15 años y hoy estar hablando de una nueva reforma educativa con la inteligencia artificial para prepararnos al futuro, ¿no? María Inés Fariello, del Instituto de Matemáticas de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, Guillermo Spinelli, de Quanam, Matías Duarte, de Hey No Bots, y Maya Brenner, de Flipando. Gracias a los cuatro, nos dejaron ahí con las antenas bien atentas, bien paradas para captar todo lo que se viene y estar advertidos entonces de cuando salga el próximo. ¿Cuándo era? No, todavía no hay fecha. Dicen esta semana. ¿Esta semana? Esta semana decían que sale el 4. O sea, esto puede ya quedar totalmente... Sí, es así. Este mundo es así. No para tanto, no para tanto. La semana que viene cualquier cosa lo volvemos a discutir. Bueno, un abrazo y gracias a los cuatro, Bueno, gracias, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto, Que pasen bien. La Mesa TIC fue una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software. Auspiciaron Bantotal, Quanam, Netgate, Sigfe, Elegí Bien, Elegí Sigfe y Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología.